Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer estar nuevamente compartiendo este espacio con ustedes. Estamos esperando que se conecten todos. Se escucha bien, ¿verdad? Lucas Martino, ¿me escuchas bien? Gracias, excelente. Bueno, primero, antes que nada, agradecer la participación en el foro de la semana pasada, muy interesante, sus puntos de vista, a partir de ese caso que nos presentaba diferentes aristas en relación a la ética. Y hoy nos encontramos ya en un tema súper interesante, yo se los anticipé durante las anteriores clases, donde vamos a trabajar de dos formas en particular. Por un lado, vamos a ver una vertiente un poquito más antropológica del liderazgo, basado en el propósito. Y luego, la segunda parte de esta clase, con Nano Kigel, vamos a estar adentrándonos en una vertiente de liderazgo desde otra óptica, que tiene que ver con una parte un poco más actual y con algunas herramientas prácticas para que ustedes lo puedan desarrollar en el campo de juego. Nano, si estás por ahí, para dar la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, acá estoy. Mandé saludos por el chat. Así que bueno, después vamos a estar compartiendo un rato juntos. Gracias, Nano. Buenísimo. Bueno, como venimos trabajando en todos estos encuentros, la intención es presentar, a partir de nuestro sesgo, subjetividad, experiencia, una mirada, y ustedes poder complementarla, poder cuestionarla, poder traer nuevas miradas, aportes, opiniones, etcétera, para poder generar un trabajo colaborativo. Así que, si les parece que están de acuerdo, vamos a embarcarnos dentro de este apasionante tema que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con la inteligencia emocional, que tiene que ver con los equipos ágiles, que lógicamente ustedes dominan desde su experiencia práctica. La idea tal vez sea darle un marco más bien teórico a eso que ustedes ya tienen como experiencia en el día a día con sus equipos deportivos. Bueno, comparto pantalla, cualquier consulta, recuerden, la pueden poner allí por el chat y Manu me va interrumpiendo y lo vamos viendo. Darío, no sé si tenés la mano levantada por algo en particular. Ahí Darío tenía la mano levantada. Bueno, me dirán. Continúo. Bien, vamos a comenzar entonces con esta primera parte de esta disertación, la cual se titula Liderar desde el propósito. Bien saben, como hemos trabajado en la clase número 1, que este curso tiene un sesgo hacia el existencialismo, por eso vamos a concebir el liderazgo desde esta vertiente existencial. Para lo cual, también como hemos trabajado en otras clases anteriores, hay muchas películas que nos van a dar algunos signos, ¿no?, sobre algunos indicios sobre esta concepción de liderazgo, y esta es una de ellas. Creo que nunca les comenté, pero aparte de ser psicólogo, soy cocinero, tengo una gran pasión por el mundo gastronómico, y creo que esta película reúne muchos elementos que son interesantes para poder comenzar a hablar de liderazgo. Primero, resulta bastante paradójico que en un mundo gastronómico donde las ratas justamente son el principal enemigo, Pixar haya elegido para protagonista de una película culinaria justamente a una rata, ¿no? Interesante. Si han visto esta película, que es muy entretenida y tiene una estética muy bonita realmente, van a poder tomar conciencia cómo este personaje, el protagonista, la rata, puede, a partir de la vivencia y la manifestación de su propósito, de su sentido, contagiar al resto de los otros animales, de las otras ratas, para poder alinearse detrás de un objetivo común, ¿no? Creo que esta película entonces nos da el primer indicio importante que vamos a trabajar durante toda esta charla, que es considerar al liderazgo como un proceso inspiracional donde, a partir de la vivencia del propio sentido de vida, manifestándolo hacia afuera, podemos contagiar para que el otro pueda apropiarse de esa movilización y hacer su propia búsqueda interior, ¿no? Eso es como la conclusión final. Empezamos por el final y luego vamos hacia el principio. Repito un poco esta concepción entonces. A partir del proyecto vital, a partir de poder manifestar mi proyecto de vida hacia adelante, el otro puede tomar esa fuerza interior auténticamente para apropiarse y hacer su búsqueda interior, ¿no? Sería como la fuerza que mueve la fuerza. Esta va a ser la concepción de liderazgo que va a atravesar toda esta charla. Empezamos por el final y ahora vamos a ir por el principio. Ahora bien, yo no puedo hablar de liderazgo sin antes comenzar a hablar de los vínculos y de los equipos. Para eso
en esta primera parte vamos a, desde diferentes aristas, básicamente 3 aristas diferentes, fundamentar la importancia de los otros y de los vínculos para poder generar equipos de trabajo y, lógicamente, para poder ejercer el liderazgo. Yo no puedo liderar sin la presencia de un otro. Y ese otro es importante y lo vamos a demostrar desde diferentes líneas. Una primera línea tiene que ver con este estudio particular que publicó la Universidad de Harvard en el año 2016, ¿no? Allí tomaron conciencia, a partir de este paper publicado, que, lógicamente, la ingesta de proteínas y ácidos grasos favoreció la encefalización, que es el desarrollo del lóbulo prefrontal, donde están alojadas muchas funciones ejecutivas que nos diferencian del resto de las especies animales, ¿no? Como por ejemplo la capacidad de tomar decisiones, la inhibición, la planificación, el lenguaje, etcétera, etcétera. De alguna forma, según este paper, lo que favoreció el desarrollo del encéfalo y el lóbulo prefrontal es la posibilidad de conseguir proteína y ácido graso de buena calidad. Ahora, nos preguntamos internamente, ¿cómo es posible, si nos remontamos antropológicamente a la sabana africana, que el ser humano, que carece de garras y de dientes incisivos, que son colmillos, pudo convertirse en uno de los mejores predadores de la cadena alimenticia? ¿Cómo es posible esto, ¿no? Si nuestro biotipo tal vez no sea el ideal para poder conseguir proteínas de buena calidad, ¿cómo es que lo podemos hacer, ¿no? Bueno, ustedes podrán tener un montón de respuestas, seguramente muchas de ellas sean acertadas, pero podríamos resumirlo como, con mucha contundencia, lo que posibilitó que en la sabana africana el ser humano pudiese conseguir esa proteína de buena calidad que permitiera el desarrollo del encéfalo, no es otra cosa que el trabajo en equipo. Entonces, acá tenemos, desde una arista antropológica, vamos a tomar conciencia que la necesidad del otro es sustancial para poder sobrevivir, ¿no? Interesante saber que como se cazaba en equipo, asignando roles, tareas, se comía en grupo. Se cazaba en grupo, se comía en grupo. De hecho, la palabra comer deriva del latín comedere, que la podríamos dividir en dos, com y edere. De edere luego deriva la palabra eat, ¿no? Que tiene que ver con ingerir, y com, con. De alguna forma, entonces, el comer trae implícito la presencia del otro. Y eso lo podemos ver en el acto de la comensalidad, ¿no? Que lamentablemente estamos perdiendo día a día. La comensalidad es ese acto en el cual se comparte la comida en una mesa. Y a partir de ese compartir en la mesa se pueden presentar diferentes tipos de tradiciones, manifestaciones de diálogo, emocionalidades. Lamentablemente hoy, en la forma en la cual vivimos, estamos perdiendo muchos de nosotros ese momento en el cual a partir de la mesa se comparte, ¿sí? De hecho, compartir significa el que reparte el pan con. ¿Sí? Hoy comemos en la computadora, en el auto, solos, viendo una serie, etc. Y perdemos ese momento tan humano, tan intrínsecamente humano como el hecho de compartir con un otro, ¿no? Entonces vamos a tomar conciencia que, por ejemplo, el acto de comer es por naturaleza un acto social. De hecho, nosotros ingerimos alimentos que están atravesados por una cultura que tiene que ver con otros. Desde una primera vertiente, tal vez más antropológica, tomamos en consideración la importancia de los otros para poder sobrevivir. Pasemos a otro plano. Vamos a un lado un poquito más médico, si se quiere, donde vamos a ver también la misma fundamentación. Este señor que está aquí se llama René Spitz. René Spitz es un médico que en la década de 1950 descubrió algo muy interesante que él denominó marasmo, ¿sí? ¿El marasmo qué es? Él vio que muchos bebés estaban institucionalizados, hospitalizados durante mucho tiempo, que tenían la capacidad de poder ser provistos de alimentación y al mismo tiempo de temperatura adecuada, si no tenían contacto humano, podían llegar a morir, ¿no? René Spitz descubrió en la década de 1950 este fenómeno denominado marasmo, frente al cual un bebé que tiene su capacidad de alimentación satisfecha, pero no tiene la posibilidad de entrar en contacto humano, muere. Una vez más, entonces, revalidamos la importancia del otro para poder subsistir, desde la vertiente antropológica, desde la vertiente médica, y ahora vamos a fundamentarlo desde otra arista que tiene que ver con la psicología positiva, ¿no? Como hemos trabajado en muchas de estas clases, les fui recomendando películas, documentales, para que ustedes puedan complementar lo que aquí se dice con otro material. Y aquí les recomiendo un documental realmente muy bueno,
en su momento estuvo en Netflix, creo que ya no está más, pero lo pueden conseguir fácilmente en YouTube, denominado Happy, ¿no? Allí, esta rama de la psicología que se desarrolla en la década del 90, donde Martin Seligman es el pionero, junto con otros psicólogos, intentan ver cuáles son las vertientes saludables de la persona, como por ejemplo la creatividad, la felicidad, la fluidez, etc. Y luego desarrollan una investigación interesante que está documentada en este, valga la redundancia, documental. Allí, diferentes especialistas fueron a diferentes culturas, diferentes países, en diferentes estratos sociales, para comprobar si hay algún patrón común denominador en torno a la felicidad. Querían ver, de alguna forma, si se presentaba un común denominador en torno al bienestar psicológico o la felicidad. A diferencia de lo que podríamos considerar, la posesión material y la vertiente económica no impacta en el grado de la felicidad de las personas. Por supuesto, si nos encontramos por debajo de la línea de pobreza, contribuye a la falta de felicidad. Pero una vez cubierta esa necesidad básica de alimentación, abrigo y seguridad, el tener poco, mucho, muchísimo o relativamente poco no impacta en el grado y la percepción de felicidad que tenemos. Las conclusiones que han desarrollado son las que están aquí postuladas. De alguna forma, las personas que presentaban mayores índices de bienestar psicológico o felicidad desarrollaban tareas que estaban vinculadas a su propia vocación, ¿no? Vocación proviene del latín vocatio, que significa llamado. Desarrollaban actividades que se encontraban en sintonía con el llamado profundo que se descubre internamente. Una vez más apelamos a la voz de nuestra conciencia, ¿sí? Para poder escuchar cuál es el llamado interno que yo tengo. Primero entonces, vocación. En segundo término, estas personas que presentaban índices de bienestar psicológico se daban a un otro en forma solidaria, se brindaban a los otros en forma solidaria. Y aquí recuerden que hemos trabajado en la clase número 1, que de alguna forma tan solo nos sentimos realizados internamente como consecuencia directa de la trascendencia. Cuando yo salgo de mí, me doy a un otro, me trasciendo fuera de mí mismo, puedo como consecuencia realizarme. Eso lo menciona Viktor Frankl, pero la psicología positiva, desde otro marco diferente, también lo sostiene. Y por último, le da fuerza a lo que venimos sosteniendo, las personas más felices tienen una gran red de vínculos afectivos estables. Entonces, fíjense que nuevamente volvemos a traer a colación la importancia de los otros para nuestra supervivencia, para nuestra realización personal y para sentirnos plenos con nosotros mismos, ¿no? Todo este preámbulo para tomar conciencia que no somos seres aislados. Recuerdo una película, posiblemente muchos de ustedes la han visto, titulada Un gran chico, con Hugh Grant, que comenzaba diciendo que las personas somos islas, ¿no? Y lógicamente, durante el transcurso de la película se va refutando esa afirmación inicial para tomar conciencia finalmente que las personas formamos parte de archipiélagos, de continentes, que estamos permanentemente en interacción. Entonces no podemos hablar de liderazgo sin antes concebir la importancia de los otros, tomar conciencia que el líder está permanentemente comunicado con los otros, desde esta vertiente desde la cual, cuando yo vivo mi vida con sentido, cuando puedo descubrir el sentido de mi existencia y manifestarlo en el afuera, contagio auténticamente a que el otro pueda percibir esa autenticidad, apropiarse de ese movimiento para hacer su propio movimiento interior y descubrir su propio sentido de vida. Eso creo que es liderar. Es un proceso de inspiración genuino y auténtico que parte del descubrimiento de la propia vida. Bien, si hay dudas, consultas, preguntas, recuerden, lo vamos dialogando por el chat. Continúo. ¿Alguna otra conclusión simplemente para que puedan conocer? Tal vez no esté tan en sintonía con la temática del día de hoy, pero es interesante poder conocerlo, ¿no? La otra conclusión importante de este estudio, de esta investigación, es que aparentemente, según narra la psicología positiva, un 40% de nuestra felicidad tiene que ver con un componente absolutamente genético, ¿no? Tenemos una predisposición genética para poder ser o no felices. Y es diferente en cada uno de nosotros. Solamente un 10% tiene que ver con las situaciones que acontecen en la vida. Si yo nazco con cierta vulnerabilidad social o con cierto padecimiento físico o psicológico, aparentemente solamente incide en un 10%, si lo queremos nomenclar, ¿verdad? Cuantificar en nuestra felicidad. Y la novedad es que el 50% depende del valor de actitud, de lo que nosotros decidamos hacer con aquello que nos toca vivir, ¿no? Habíamos visto en la clase número 1
que como la persona tiene este componente de responsabilidad, libertad y espiritualidad, tenemos la capacidad de decidir cómo queremos afrontar aquello que nos toca vivir. Y eso es el valor de actitud, ¿no? Eso sería, de alguna forma, la posibilidad de poder reformular una pregunta, donde dejo de preguntarme ¿por qué a mí? Para pasar a responder el ¿qué hago con esto ahora? ¿No? Según la autora Edith Eger, habíamos mencionado, el pasaje del victimismo a la resiliencia está dado por un cambio en la pregunta. Cuando dejo de preguntarme ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? Para lograr descubrir que en realidad la vida me pregunta ¿qué vas a hacer con esto? Y yo respondo. Y en mi respuesta elijo en quién me quiero convertir, ¿no? Ese es el valor de actitud. Bueno, cierro entonces esta introducción inicial para pasar directamente a la vinculación. Como bien saben, todo lo que estoy mencionando está atravesado por esta vertiente existencialista, logoterapéutica, postulada por Viktor Frankl, quien en la década del 50 y del 60 dijo algo que tiene mucha vigencia actual. Dijo, hoy las personas carecemos de referentes a los cuales mirar, no tenemos tradiciones que nos marquen lo que tenemos que hacer. Por eso muchas veces hacemos lo que los otros hacen, y esto es una especie de conformismo, o hacemos lo que los otros nos dicen que tenemos que hacer. Y esto es un movimiento totalitario, ¿no? En ambos casos, tanto el conformismo como el totalitarismo, lo que está por detrás es un proceso de alienación, un proceso alienatorio, que nada tiene que ver con la capacidad de inspiración y de liderazgo. Van a ver que tengo una vertiente tal vez un tanto polémica de liderazgo en el sentido que desde la concepción que presenté, para mí no existe liderazgo negativo, ¿no? Porque si definimos al liderazgo como una capacidad de inspirar a partir del proyecto vital, lógicamente el proceso que no es inspiracional ni auténtico no se llama liderazgo, sino que pasaría a llamarse un movimiento alienatorio, ¿no? Alienatorio tiene que ver cuando tomo prestado el sentido de un otro, no es mío ni es propio, y lo hago aparentemente propio para poder embarcarme detrás de eso, ¿no? Pero como hemos visto, no es un movimiento auténtico ni propio, sino que es un movimiento alienatorio. Muchas veces, frente a la angustia existencial profunda, cuando no puedo embarcarme en el descubrimiento de mi propio sentido de vida, ¿qué hago? ¿Tomo prestado el sentido de un otro o hago lo que los otros hacen? Y entonces me embarco detrás de eso en una forma alienada, pero no es propia ni auténtica, no es un movimiento vital. Por eso insisto, desde esta vertiente, desde esta concepción del liderazgo como proceso inspiracional, no habría lugar para el liderazgo negativo, ¿sí? Lógicamente lo vamos a encontrar en diferentes bibliografías, como diferentes estilos de liderazgo, orientaciones de liderazgo, y está buenísimo, y es verdad, y es eficiente. Ahora, en esta concepción no habría lugar para ese liderazgo negativo. Bueno, sigamos un poco, lo veníamos mencionando. La autorrealización personal tan solo es posible como consecuencia directa de la trascendencia. Trascenderme es salir de mí mismo para poder amar a una persona que esté por fuera, para poder desarrollar una tarea que se encuentre por fuera, ¿no? Adentro descubro los recursos, afuera los realizo. Muy importante entonces que podamos salir de nosotros mismos para darnos un otro. Vimos la importancia, con toda esta introducción, de la importancia de los otros para sobrevivir, para sentirnos realizados, para trascendernos. Lo fundamentamos de diferentes líneas, para tomar conciencia que el líder está inserto dentro de un grupo, y que lógicamente el desafío de todo grupo es convertirse en un equipo. Ahora, también es importante tomar conciencia que no todo tiene que ver con ponderaciones en el trabajo en equipo, no todo brilla, sino que también hay algunas cuestiones que se convierten en desafíos o en problemáticas. Y esto lo menciona de una forma muy divertida y también profunda, este autor que está aquí, Weiss, que tiene un libro entretenido que se llama, lo podríamos traducir como Los humanos podrían funcionar mejor sin grupos, ¿no? Sería el lado B, ¿no? Ya que tenemos algunas dificultades o algunos desafíos que se nos presentan en el trabajo en equipo, en el trabajo en grupo. El primero tiene que ver con la holgazanería social, también conocido como el efecto Ringelmann. ¿Qué es el efecto Ringelmann? Ringelmann fue un ingeniero francés que sobre finales de 1800 descubrió, observando las hinchadas, algunas cuestiones que son muy importantes. Todos saben lo que es una hinchada, ¿verdad? Tirar de la cuerda dos equipos en forma contraria. Cuando competían 1 versus 1, cada uno de esos individuos hacía el 100% de su esfuerzo individual. Ahora, les pregunto a ustedes, para que puedan comentar ahí en el chat,
y vos, Manu, me vas comentando lo que van diciendo. ¿Qué creen que pasaba cuando los equipos eran 2 versus 2 con el esfuerzo individual de cada uno de esos individuos? ¿Era igual? ¿Disminuía? ¿Aumentaba? ¿Qué creen que descubrió Ringelmann con esta experimentación? Anímense. ¿Tenemos alguna respuesta? Por ahora ninguna. Nada. Ahí Daniel pone, siempre tira más el de adelante. Facundo Ok. dice, Daniel dice, el Bien. primero. Elo pone que disminuía al ser mayor la cantidad. Rocío Perfecto. pone que a medida que aumentaba la cantidad de participantes, disminuía la fuerza que ponía cada uno. Exacto. Bueno, sus respuestas han sido todas válidas y esa última ha dado en el clavo perfectamente. Lo que descubrió este ingeniero francés sobre finales de 1800 es que a medida que aumentaba el número de integrantes del equipo, disminuía el esfuerzo individual. ¿Por qué? Lógicamente, la respuesta es por una falla en la percepción de la atribución interna. Cuando hay más integrantes dentro de un equipo, hay menor capacidad de atribución interna del acto que estoy haciendo. Me desresponsabilizo, entonces pienso que el otro va a hacer lo que yo podría hacer por mí mismo. Por eso uno de los desafíos más importantes de ustedes como entrenadores, lógicamente, es cómo hacer para que independientemente del trabajo grupal, cada uno de los integrantes dé el 100% de su esfuerzo individual. Y la clave para eso es la responsabilidad, que se responsabilicen de aquello que les toca hacer. ¿Sí? Entonces, el primer riesgo que tenemos del trabajo en equipo tiene que ver con esta holgazanería social. Segundo, el autoengaño. Cuando hay un excesivo sentido de pertenencia al grupo, muchas veces el afuera se puede haber visto como amenazante, entonces se rechaza y no se integra. Hay que tener mucho cuidado con la exacerbación de lo grupal, porque muchas veces lo que genera es un rechazo a aquello que no es lo propio. Tercero es la conformidad, lo que estábamos mencionando en términos franklianos. Cuando no tengo un sentido de vida o tengo una crisis existencial muy profunda, muchas veces hago lo que los otros hacen y pierdo el sentido individual, ¿no? Se suspende el pensamiento crítico por el pensamiento grupal. Entonces, el desafío más importante es cómo hacer para que el todo sea más que la suma de las partes, sin perder de vista la individualidad. Miradas que miren al otro, ¿no? Mirar la individualidad. Lógicamente es muy complejo. Tal vez muchos de ustedes tengan 80, 60 jugadores o jugadoras dentro de su plantel, o más inclusive. ¿Cómo hacemos para darle una mirada individual a cada uno de ellos? Difícil, ¿verdad? Y es una misión seguramente compleja. Ahora, no por eso tenemos que dejar de pensar que es lo importante, ¿no? No por eso tenemos que dejar de intentar poder mirar individualmente a cada uno de esos jugadores o esas jugadoras. Bueno, interesante este librito para que lo puedan conocer. Hay 5 palabritas mágicas que todo equipo deportivo debería poder tener, más bien al estilo yankee, bien anglosajón, ¿no? Que les gusta marcar tips y herramientas prácticas y palabritas y demás, que son la comunicación, la confianza, la complementariedad, la coordinación, y me estoy olvidando una que ya va a salir, ¿sí? Bueno, esas son 5 palabritas que comienzan con la letra C que todo equipo de trabajo debería poder tener. Ahora bien, nuestra temática de hoy es específicamente liderazgo, no me quiero extender muchísimo, le quiero dar paso a Nano, es interesantísimo lo que va a aportar. Por eso voy directamente a 3 palabritas que comienzan con la letra C también, que todo líder debería poder considerar. De alguna forma ya hemos definido el liderazgo como esta capacidad inspiracional, nos corrimos de una vertiente tal vez más anticuada, que ya perdió vigencia, que era el liderazgo como esa escala vertical que estaba ligada a un puesto jerárquico en una cadena. Hoy el liderazgo no se concibe de esa forma, fue evolucionando, fue mutando, al igual que muchos otros conceptos en la historia. Y hoy el liderazgo se concibe como un proceso inspiracional, donde es muy importante poder tener competencia, ser competente. ¿Y esto qué significa? Significa poder formarme en aquello donde yo quiero ejercer mi liderazgo, ¿no? Tener habilidades en aquellas áreas donde yo quiero ejercer el liderazgo. El segundo tiene que ver con el carácter, tener carácter moral y espiritual. Y el tercero tiene que ver con el coraje. Si ustedes se ponen a pensar, los grandes líderes de la humanidad, los que ustedes consideren, van a tomar conciencia que todos ellos han tenido una gran pasión.
un gran quantum energético con coraje para poder desarrollar las tareas que querían desarrollar, ¿no? Entonces yo creo que el líder tiene que ser agresivo, ¿no? Lógicamente, y lo vamos a diferenciar la semana que viene, agresividad y violencia son dos cosas diferentes, ¿no? La violencia es cuando intento dañar a un otro, la agresividad es la energía que me moviliza para poder ejecutar acciones. Entonces yo creo que el líder tiene que ser agresivo, tiene que tener coraje, tiene que tener pasión, tiene que poder inspirarlo hacia afuera, ¿no? Lo descubro y después lo puedo inspirar hacia afuera. Entonces, 3 palabritas que comienzan con la letra C que todo líder debería poder concebir. Decíamos recién que vimos la importancia de los vínculos, del otro, vimos el liderazgo como un proceso inspiracional a partir del propio proyecto de vida, algunas dificultades que presenta el trabajo en equipo, y ahora me parece importante poder hablar un poquitito de inteligencia emocional. Seguramente Nano va a tomar alguna de estas líneas y las va a seguir desarrollando. Decíamos recientemente que actualmente el liderazgo ha ido mutando, como tantos otros conceptos dentro del mundo psicológico, por ejemplo, como así también la inteligencia. Antes la inteligencia se vinculaba directamente con una habilidad matemática, aritmética, que la inteligencia es mucho más profunda, abarcativa, por suerte, y se vincula con una capacidad adaptativa, con rapidez, con humor y con afectividad. La afectividad está dentro de la definición de inteligencia. Y hoy vamos a cruzar 2 mundos, que es el liderazgo como inspiración, para que otros puedan movilizarse a descubrir el propio sentido y manifestarlo hacia afuera, y también el tema de la emocionalidad. Hoy las nuevas generaciones reclaman a los líderes poder concebir la vertiente emocional, ¿no? Y hay 2 facetas muy importantes aquí. Para poder desarrollar una inteligencia emocional, primero tengo que poder tenerla, y luego puedo detectar la emocionalidad del otro. Por eso me parece que está bueno que nos detengamos unos minutitos para ver qué es esto de la inteligencia emocional y cómo poder trabajar en pos de favorecer la empatía con el otro. Disculpen mi ser cinéfilo, pero acá tenemos otra película interesantísima. Lo digo medio en chiste, medio en verdad, a mis alumnos de grado de psicología, que si no ven esta peli prácticamente no pueden recibir su título de psicólogo, ¿no? Es una peli formidable, realizada en su guión por muchos psicólogos, donde se puede ver de una forma muy entretenida y simpática cómo actúan las emociones básicas universales en nosotros, ¿no? Allí tienen entonces a las emociones básicas universales, que son 5. Hay una discusión teórica, que hay una 6ª emoción básica universal, que sería la sorpresa. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo cierto es que Pixar decidió dejarla de lado en sus películas porque era muy invasivo un personaje que permanentemente se esté sorprendiendo durante la trama de la película. Por eso no lo incluyen. Pero acá podemos ver de una forma nítida al miedo, al enojo, a la alegría, al desagrado y a la tristeza. Son emociones básicas universales que compartimos con otras especies animales, lógicamente, ¿no? Ustedes tienen mascotas, muy posiblemente puedan distinguir en sus mascotas estas mismas emociones con sus mismas expresiones faciales. Ahora bien, cada una de estas emociones tiene una función. Si hablamos de inteligencia emocional, va a ser muy importante en una primera instancia distinguir cuál es la función de cada una de estas emociones. No es lo mismo tener miedo que estar enojado. Y muchas veces, por la vorágine en la cual vivimos, por la vorágine que el deporte propone, por el ritmo acelerado que tiene, no distinguimos qué es lo que estamos sintiendo. Y actuamos en disonancia con aquello que realmente está pasando dentro nuestro. Entonces, el primer paso importante es poder distinguir qué emoción estoy sintiendo y poder distinguir cuál es la función de cada una de estas emociones. Rápidamente, vamos a ver cuál podría llegar a ser la función básica de cada una de estas emociones. A ver, lo voy tirando que ustedes lo van comentando por allí. La función del miedo, por ahí es la más sencilla de todas. ¿Qué función tiene el miedo? ¿Para qué tenemos miedo? ¿Cuál sería la utilidad de tener miedo? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la función del miedo? Matías pone prevenir. Exacto. Bueno, ponen precaución, sobrevivir, estar alertas. Perfecto, es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Como bien han dicho ustedes, nos mantiene alertas, nos protege, nos da seguridad. El enojo también tiene una función, nos lleva a la acción muchas veces, ¿no? La alegría tiene una función, tal vez podría llegar a ser vincularnos. El desagrado también tiene que ver con una cuestión defensiva y de protección. Ahora, con la tristeza es más difícil.
Algo hablamos de la tristeza en la clase número 1, y ahora lo vamos a refrescar un poquitito. Es más difícil distinguir cuál es la función de la tristeza. A ver si alguno se anima. ¿Qué les parece? ¿Para qué sirve? ¿Sirve? Más difícil, ¿no? Permanecer en la realidad, desahogo, Bien, buenísimo. corregir Es errores. verdad. Perfecto. Ahora, En sintonía creo, conmigo. más allá de lo que han mencionado, que está buenísimo, creo que la función básica de la tristeza es el repliegue sobre sí mismo, ¿no? Cuando estamos tristes, nos replegamos. Dejamos de poner el foco en el afuera. No tenemos ganas ni de hacer nada, ni de salir a ver una película, ni salir a comer afuera, ni de hacer deporte. Nos replegamos, y en ese repliegue muchas veces tenemos la oportunidad de poder corrernos de los ruidos externos para escuchar nuevamente a nuestra voz de la conciencia, que nos lleva a nuestra autenticidad más profunda. El estar triste muchas veces nos conecta con la vulnerabilidad, como hemos trabajado, y eso nos hace conectarnos con la autenticidad. Entonces, insisto con esto, y perdonen que sea tan insistente, animémonos muchas veces a lidiar con la tristeza, y sobre todo, también animémonos a dar espacio para que aparezca la tristeza de los otros, concebido a nosotros como rol de entrenadores, como líderes. Demos lugar también para que aparezca, porque muchas veces nos lleva a lugares de autenticidad muy profundos. Entonces, como hemos visto acá rápidamente, las emociones básicas universales, se habla mucho de gestionar las emociones. Ahora, yo no puedo gestionar aquello que yo no conozco. Yo no puedo gestionar aquello que yo no sé para qué sirve. Entonces, el primer paso es identificar, reconocer, y luego aceptar aquello que yo estoy viendo, ¿no? Si yo juzgo aquello que yo siento, está mal que esté triste, yo no tengo que estar triste, tengo que estar bien. Va a ser muy difícil que vos lo puedas gestionar. Solamente podés gestionar aquello que vos identificaste y viste, y aquello que vos aceptaste. Por eso la clave de la inteligencia emocional va a ser la aceptación. No solamente el descubrimiento de aquello que está, para lo cual tengo que darme espacios de vacío, como hemos visto, sino también la aceptación de aquello que yo veo. Y una vez que yo lo vi y lo acepté, puedo decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y ahí puedo responder. La libertad nos da esa posibilidad infinita, ¿no? De poder ver qué hago con aquello que yo acepté que está dentro mío. Bueno, estoy triste, ¿qué hago con esto? No me permito estar de esta forma para poder conectarme con este sentimiento. O intento conectarme y de a poquito ir saliendo de esta forma. Bueno, lo gestiono. La forma de la gestión es propia, es personal. 3 pasos, ¿sí? Digamos un poquitito. Un libro interesante, a mi entender, debería estar en la biblioteca de todos nosotros, es este libro de Goleman, Inteligencia Emocional. Allí él nos marca algo muy interesante, con un dato duro que nos marca una realidad. Dice que aproximadamente solamente incide en nuestra eficacia laboral, nuestro coeficiente intelectual, un 20%. El coeficiente intelectual, muy posiblemente muchos de ustedes hayan realizado algún test allí en la infancia, cuando fueron al colegio, o en algún otro momento, para ver cuál era su CI, ¿no? Su coeficiente intelectual. Bueno, ese es prácticamente genético, muy difícil de poder modificarse. Y solamente tiene una incidencia del 20% en nuestra eficacia laboral. El restante 80%, según Goleman, está vinculado justamente con la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se puede aprender, puede mutar, la podemos internalizar. Solamente tenemos que estar predispuestos a poder realizarlo. Y esa predisposición que exige muchas veces corrernos de nuestro ego. Si tenemos un ego muy grandilocuente, no vamos a dar espacio a poder aprender de nuestras propias emociones, de las emociones de los otros. Por eso todo parte también de la disponibilidad y la disposición que tengamos internamente para salir al encuentro de un otro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos entonces para gestar este 80% de inteligencia emocional que nos permite luego ser mucho más eficaces y eficientes en nuestro trabajo? Y más hoy, y Nano va a hacer énfasis en esto, muy posiblemente. Nano viene del mundo empresarial y van a ver en su discurso que está mucho más ayornado al mundo de la empresa, y vamos a poder vislumbrar justamente cómo hoy las empresas demandan esta inteligencia emocional. Lo que se denomina, a mí no me gusta mucho la palabra, soy sincero, habilidades blandas, ¿no? No me gusta porque le da como un lugar menor, como una desestimación. Pero hoy por hoy tiene mucha importancia. Y en el mundo del deporte, más aún, más allá de la expertise técnica, táctica que ustedes posean, que es importante, por supuesto, no lo podemos negar,
Hoy por hoy, tal vez el diferencial esté dado por la capacidad para poder trabajar con la emocionalidad de los jugadores. ¿Y eso qué exige? Que en primera instancia trabaje con la propia, lógicamente. Bueno, a ver, algunas fases en esta educación emocional. Primero, conocer las propias emociones. ¿Y eso que exige? Darnos tiempo. Insisto, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase número 1, momentos de vacío para poder conectarnos realmente con aquello que estamos sintiendo. A veces en esta vorágine constante no estamos registrando cómo nos sentimos y pasamos por alto un montón de señales que nuestro cuerpo nos da. Y lógicamente por eso nos estresamos, por eso nos enfermamos, por eso padecemos, como en ningún otro momento de la historia, tanto nivel de estrés y de ansiedad. Hoy por hoy, la sintomatología saliente, per se, que está presente en prácticamente casi todos los pacientes en los ámbitos psicológicos, es la ansiedad. ¿A qué responde? A la forma en la cual vivimos. Darnos momentos para registrar nuestras emociones. Luego aprender a manejarlas, a gestionarlas, lo que yo le decía, los 3 pasos. Identifico, acepto y gestiono. Luego hay un momento, a partir de esto, de motivación, hacia dónde quiero dirigirme. Motivación tiene que ver con los motivos válidos que me posiciono para poder dirigirme a un lugar en particular. Y después pasamos a la fase del otro. Una vez que yo me trabajé, que identifiqué, que gestioné, puedo reconocer la emoción del otro para poder establecer relaciones y vínculos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de profundidad de esto y le doy el pie a Nano para que siga profundizando. 3 fases: autoconocimiento, desarrollo emocional y habilidades sociales. Lo nombramos en la clase número 1, lo reforzamos en esta clase. Otra vez otra película, como verán, las películas infantiles me encantan y creo que tienen un gran contenido por detrás. Esta peli es fantástica, Kung Fu Panda. Aquí este personaje Po, torpe, bastante infantil, quería ser maestro del Kung Fu y emular a los 5 furiosos, los 5 guerreros, quería ser como ellos. Intentando ser alguien que no era, no podía desplegar aquel que él podía ser. Luego descubren el rollo del guerrero dragón, donde de alguna forma estaba condensado el arte del Kung Fu y el poder ilimitado. Lo abre y está en blanco, no entiende absolutamente nada. Dice, ¿qué es esto? Tanto tiempo esperé poder ver los secretos, está en blanco. Y luego que tiene esa conversación con su padre, recuerdan una especie de ganso sobre la sopa de ingredientes secretos, etc., lo abre de nuevo y se da cuenta que no estaba en blanco, sino que era un espejo. Y acá está el gran secreto de la película, ¿no? Cuando nos espejamos, cuando nos confrontamos, cuando nos conocemos, cuando nos aceptamos, podemos justamente desplegar nuestra mejor versión. Y eso que exige, lógicamente, un momento de confrontación interna, de autoconocimiento, de despejarnos, de mirarnos. Recuerden que autoestima era cuánto peso, no es cuánto me quiero, ¿no? De alguna forma, para tener mucha autoestima es quererte más, no, es conocerte mejor. En la medida que yo pueda conocerme y registrarme y confrontarme, voy a poder aceptar aquella emocionalidad que yo poseo, ¿no? La aceptación de sí mismo es un concepto más rogeriano, si quieren, ¿sí? Para eso tengo que darme espacios de vacío. Hemos hecho hincapié en la clase número 1 sobre estos momentos de vacío para poder generar el autoconocimiento interno. Yo les hablaba de un modelito también en la clase número 1, de un monje benedictino, antropólogo, psicólogo austríaco, Brother David, ¿no? Que menciona que es muy sencillito, es lo mismo que nos enseñaron para cruzar la calle: stop, look, go. Freno, miro y actúo en consecuencia de aquello que yo pude mirar. Y acá insisto, ¿no? En este mundo del deporte, con tanta velocidad, nuevamente la importancia de poder frenar, mirar y actuar en consecuencia de eso. Reivindicamos el rol de la tristeza como aliado, la tristeza como aliado para llegar a un lugar de autenticidad, y yo creo que, como hemos dicho, el líder es aquel que puede integrar muchas veces la vulnerabilidad y mostrarla para dar espacio a que aparezca en el otro esa misma vulnerabilidad. Y por último, una vez que yo puedo hacer este proceso interno, es que recién puedo salir a reconocer al otro, ¿no? Por eso me trabajo internamente como líder, puedo descubrir mi sentido de vida, puedo conocerme, puedo aceptarme, puedo gestionar aquello que me siento, y en una segunda instancia, disponer para reconocer la emocionalidad de los otros y actuar empáticamente para vincularme. Recuerdo un libro, también se los quiero recomendar, de un psicólogo muy reconocido, seguramente lo conozcan, Irving Yalom, tiene un libro muy reconocido que se llama El día que Nietzsche lloró. Irving Yalom es un terapeuta de la escuela de Palo Alto, tal vez sea el psicoterapeuta actual que vive con mayor preponderancia o jerarquía, que tiene un libro muy bonito que se llama El don de la terapia, son 100 consejos para jóvenes terapeutas, y uno de esos consejos
dice, aprender a mirar por la ventana del otro. Y allí cuento un caso que se los quiero contar muy cortito. Cuenta que estaba con una paciente que tenía una dificultad de vincular con su padre, que permanentemente mencionaba que su padre era muy crítico, que permanentemente estaba criticando, ¿no?, diferentes cosas de la vida. Y una vez en un viaje que hicieron en carretera por auto, su padre, mirando por su ventana, criticaba el paisaje que estaba contemplando. Y la paciente de Yalom, mirando por su propia ventana, internamente se preguntaba cómo puede ser que mi padre, inclusive en un viaje agradable, con un paisaje muy bonito, esté criticando este lugar. Luego de que su padre muere, vuelve a terapia con Yalom y le cuenta algo que le llamó mucho la atención. Este paciente le dice, sabe, doctor Yalom, que nuevamente hice este viaje por carretera, pero esta vez iba manejando yo. Y mirando por la ventana de mi padre, el conductor, tomé conciencia que realmente el paisaje no era nada agradable, ¿no? Me parece que eso es la empatía, es aprender a mirar por la ventana del otro. Para esa disposición de aprender a mirar por la ventana del otro, tenemos que dejar nuevamente nuestro ego de lado para comprender el horizonte del otro. Es una disposición que nace de nosotros. Esa es la capacidad empática. Me parece que como entrenadores y como líderes es fundamental que aprendamos, como formadores, como psicólogos, ¿no?, a salir de nosotros mismos muchas veces para atrevernos a mirar por la ventana del otro. Importante, ustedes en los casos de la semana pasada ponían la posibilidad de hablar con Félix, y me parecía la intervención tal vez más pertinente, ¿no? Comprender qué pasaba, por qué, comprender el horizonte desde el cual estaba actuando de esa forma. Me parece entonces fundamental, si hablamos de inteligencia emocional, desarrollar la empatía, esta disponibilidad para aprender a mirar por la ventana del otro. Un videito que les dejé en el campus para que lo puedan observar. Una frase que me parece que resume mucho de lo que hemos comentado, una frase de una autora, Marianne Williamson, que luego utiliza Mandela en un discurso que él da muy, muy emblemático. De alguna forma dice, cuando dejamos que nuestra luz brille, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo, ¿no? Cuando podemos brillar, cuando podemos vivir nuestra vida con sentido, inconscientemente damos espacio y lugar para que otros puedan justamente generar esa misma búsqueda. Por último, y los dejo con Nano, muy rápido y una forma tal vez más gráfica, el doctor Claudio García Pintos, que vamos a tener la clase que viene, una clase con él, un lujazo absoluto, lo tuve de maestro, de profesor en la facultad, y nos decía que el docente debería tener un bolso para poder ir a dar clase, y yo, tomando un poco su concepto, lo traspolo al mundo deportivo, y les armé un bolso con algunos elementos que me parecen interesantes que todo líder debería poder tener. Ustedes ármenlo como quieran este bolso, ¿sí? Son elementos que yo traigo, que propongo, existen el que no les guste, y agreguen el que ustedes consideren. En primer lugar, va a ser muy importante que el líder pueda tener en ese bolso un reloj, ¿no? Lógicamente, en esta época en la cual estamos todo el tiempo midiendo cómo dormimos, cuántas horas dormí, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, no en ese sentido, un reloj para aprender a respetar los procesos que implica el liderazgo, ¿no? Cada persona, lógicamente, tiene diferentes momentos, diferentes tiempos, y tenemos que conocerlos y respetarlos. Segundo, otro elemento que me parece interesantísimo poner en ese bolso tiene que ver con una bandita elástica. En este sentido, de este bolso existencial, sería para tener flexibilidad. El líder debe ser flexible, debe poder adaptarse muchas veces a la individualidad de cada sujeto. Por supuesto va a haber normas grupales, pero también va a haber excepciones individuales, ¿no? Y creo que para eso tenemos que ser flexibles. Por otro lado, otro elemento que me parece fundamental poder poner es un cuaderno y una virome con una goma de borrar. Creo que siempre tenemos algo para aprender del otro. Al más tonto inclusive se le cabe una buena idea, ¿no? El líder es aquella persona que puede tener una humildad para poder tomar conciencia que puede aprender algo del otro y anotarlo en esa hoja. Y también cuando se equivoca, porque muchas veces, lógicamente, nos equivocamos, poder reparar, ¿no? Poder borrar y reparar pidiendo perdón. Líder, entonces, una disponibilidad de humildad para aprender y al mismo tiempo para poder reparar, poder pedir perdón. Otro elemento interesante, unos anteojos, ¿no? Para poder ver en lo pequeño, donde aparentemente no hay nada para ver, el líder muchas veces puede ver. Poníamos ejemplo en la clase número 1 que siempre podemos ver la luz que emana de una bombita, independientemente de las diferentes condicionantes que tenga por fuera. La luz va menguando a medida que hay más capas de condicionamiento afuera, pero siempre está encendida la luz por nuestra condición de seres humanos. Si tenemos anteojos para amplificar lo pequeño, podremos ver no solamente lo que el otro es, sino lo que puede llegar a ser. Y eso que nos exige tiempo, ver,
estar disponible, atreverme a entrar en juego con el otro. Otro elemento interesante, un GPS. El GPS solamente te pide una condición para llegar al destino, que es la dirección. Si tenemos en claro a dónde queremos llegar, más tarde o más temprano, muy posiblemente lleguemos a nuestro destino. Hasta inclusive nos podemos perder por momentos. Pero si tenemos la capacidad de escuchar la voz de la conciencia que nos dice recalculando, vamos a poder llegar. Nuestra voz de la conciencia es nuestro principal aliado, nuestra brújula existencial que nos marca el camino. Y por último, un mate, ¿no? Lógicamente en la cultura rioplatense el mate significa compartir, ¿no? Me parece que para cerrar como iniciamos, tenemos que atrevernos a compartir con el otro nuestra vida, nuestro liderazgo. O sea, a fin de cuentas, en nuestro lecho de muerte me parece que no vamos a estar reconfrontándonos con los logros deportivos que hemos obtenido, sino las personas que hemos vivido nuestra vida. Bueno, era un poquito la idea, presentarles esta vertiente existencialista, antropológica, hablar un poquito de inteligencia emocional, con algunas herramientas más bien de orden práctico, y ahora sí dar pie para que Nano pueda continuar con la disertación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, algo que quieran decir? Damos espacio para poder hacerlo. Bueno, seguramente va a ir surgiendo. Bien. Nano. Ahí está. Ahí te activé, Nano. Gracias, Manu. ¿Cómo estás? Perdón, no quiero dejar de... Creo que hablaste de muchos temas, Sebas. Y antes de arrancar yo, me gustaría realmente habilitar a... Nadie tiene ninguna consulta, comentario, reflexión, crítica. Somos 114, bueno, 115, restemos 3, 4 que ya quizás habíamos escuchado a Sebas. 110 personas. Algo que quieran compartir al resto. Digamos que todos en sus roles son líderes, ¿no? Digo, más allá de lo que podamos ver a nivel teórico, práctico. Clarísimo, Fer. Gracias, Fer. ¿Nadie? Bueno, ok. Me presento. ¿Me habilitas para compartir, Manu? Ahí, Nano, ahí te dice confitrión, así que podrías compartir. Buenísimo, gracias. Ahí si querés, Nano, Gabriela tiene una pregunta. Buenísimo. Algo de debate, ¿no? Me encantó. Sebas, por favor, arranca vos que hablaste. Sí, la pregunta es: ¿líder se nace? Porque no puedo leer el chat. Ahí Sí, está. esa es la pregunta. Es un debate teórico que se ha desarrollado bastante en el mundo psicológico. Líder se nace, líder se hace. Los psicólogos muchas veces no la jugamos muy bien del todo, hicimos un poco y un poco, ¿no? Bueno, la respuesta que yo te puedo dar es, de una vertiente más bien clásica, sería liderazgo un entrecruzamiento entre algunas características innatas de personalidad, que son muy difíciles de adquirir, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con la capacidad, carisma, y sobre todo también habilidades que se van adquiriendo en el entorno. Ahora, desde la concepción que presentamos nosotros, de alguna forma, cualquier persona podría llegar a ser líder, ¿no? ¿Qué condiciones tenemos que cumplir? Vivir nuestra vida con sentido, ¿no? Desde esa concepción que acabamos de presentar nosotros, cuando vivimos nuestra vida alineados, y no alienados, sino alineados detrás de nuestro propio sentido de vida, ya estamos siendo líderes. Y para eso, con lo que nacemos, con lo que traemos de fábrica, ya es suficiente, ¿no? Ahora, desde lo teórico clásico, te van a decir que es una conjunción entre habilidades que se adquieren en el entorno, de oratoria, ¿no? Lógicamente algunas cuestiones que también tienen que ver con una concepción de liderazgo de la cual yo me corro un poquito, que es la persuasión, ¿no? No sé si lo han visto, muchos de ustedes muy posiblemente sí, las reglas de venta de Robert Cialdini, que son 6, la simpatía, la coherencia, la reciprocidad, por ejemplo. Desde ahí te van a decir, bueno, es una conjunción, pero desde el paradigma presentado por nosotros, por nuestra condición de seres humanos, si vivimos nuestra vida con sentido, agresivamente, con pasión y con coraje hacia afuera, ya somos líderes.
Gracias, Sebas. Bueno, voy a arrancar. Ese soy yo, Nano. Hernán en realidad, pero nadie me conoce por mi nombre real, así que Nano, por favor. Los invito a adelantar la mano, interrumpir, chatear, todo lo que quieran, más que bienvenido. Muy cortito, solo para que sepa un poco de qué mundo vengo yo, vengo más del mundo de negocios, profesionalmente economista, pero me dedico hace 12 años a trabajar liderando equipos que hacen procesos de cambio, ¿no? En puntual, mi expertise tiene que ver con todo lo que tenga que ver con innovación, dirijo varias cátedras en distintas universidades del país, aplicadas a innovación y metodologías asociadas. Y un poco Sebas me invitó para compartirles una mirada de liderazgo que va a ahondar en algunos de los principios que habló Sebas y que espero que les den ciertas herramientas o ideas con algún grado de practicidad para el día a día. ¿Sí? Voy a arrancar porque no puedo hablar para mí de liderazgo si no hablamos de contexto, ¿no? Entonces, para hablar de contexto, a mí me gusta hablar de esta historia. Quizás alguno tuvo un profesor, profesora de matemática que les contó esta historia en algún momento. Es la de un rey que estaba aburrido y que salió a caminar por su reinado y encontró a un súbdito jugando un juego en la puerta de su casa. Le preguntó qué era, le dijo que era el ajedrez. Dijo un juego de guerra y estrategia. El rey se interesó y le pidió aprender a jugar. El súbdito le empezó a enseñar cómo se movían las piezas y pasaron toda la tarde jugando. El rey, totalmente enganchado con el juego, invitó al súbdito a seguir jugando en su castillo. Y el súbdito le dijo que sí, que él estaba dispuesto a ir y que iba a ir por 64 noches para aprender, para ayudarlo al rey a jugar. Cuando el rey lo recibe en su castillo, antes de empezar a jugar el primer partido, le pregunta, ¿qué querés de recompensa? Y el súbdito le dice, un grano de arroz de tu reserva. ¿Solo eso? Le pregunta el rey. Entonces dice, bueno, no. Hoy va a ser un grano, mañana va a ser 2, pasado va a ser 4, el otro día van a ser 8, luego 16, y así sucesivamente. Les pido que hagan el chat, tengo 110 personas, háblanlo, tómense el segundo, y díganme un aproximado, intuitivamente, ¿cuánto arroz se lleva el súbdito luego de la noche 64? Pónganlo en kilos, si quieren, ¿no? ¿Cuántos kilos de arroz logra llevarse el súbdito después de jugar 64 noches con el rey? Una tonelada, dice Mati, 3 kilos de arroz, 2 a 84, 5. El número, si quieren la ecuación, es 1 más la sumatoria de 2 a la 63. ¿Sí? Ese es el número matemático. Si eso lo lleva un número, esta es la cantidad de granos de arroz que el súbdito se lleva. Y esos son los millones, miles, son decenas de centenares de miles de millones de toneladas que genera ese arroz. Imposible visualizarlo, ¿cierto? Se agarran una calculadora ahora y hacen 2 a la 22, se van a dar cuenta que el número es astronómico. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos enseña este cuento? Nos enseña que a todos, ¿sí?, nos cuesta pensar de forma geométrica. Podemos intuir que el número es alto, pero nos cuesta muchísimo darnos cuenta qué tan alto es el número. En otras palabras, nos dice que nuestro cerebro tiene la capacidad de proyectar de forma lineal. Sebas les recomendó varios libros, no me quiero quedar atrás. Les quiero recomendar un libro, un poco en mi background, todo lo que fue mis primeros 6 años trabajando en estos temas fue a través de la neurociencia. Entonces, vamos a charlar bastante de cómo funciona nuestro cerebro asociado al cambio. Y este libro se llama Pensar rápido, pensar despacio. Think Fast, Think Slow, de Daniel Kahneman.
ganador del Premio Nobel de Economía, sin ser economista, ¿no? Que nos explica que nuestro cerebro tiene la capacidad de proyectar de forma lineal cuando pensamos con el sistema de pensamiento 1. El sistema de pensamiento 1 es el sistema de pensamiento tradicional, el que está activo para el 95% de nuestras decisiones diarias. Tenemos, por suerte, un sistema de pensamiento 2, que es el lento, que es el racional, que nos permite llegar, si yo les hago esta pregunta, cuando la hago acá, les hago la pregunta, sí, Kahneman, el libro se llama Think Fast, Think Slow. Después ahora sí que enguló bien para escribir bien el apellido. Cuando hago esta pregunta, si yo les doy un rato largo y agarran un Excel o una calculadora, van a llegar al número. Ese es el sistema de pensamiento 2. ¿Sí? La realidad es que nosotros nos comportamos, las personas, con el sistema de pensamiento 1 para casi todas las decisiones que tomamos. Y vivimos en un mundo en donde hay algo que se está comportando como los granos de arroz. Y por lo tanto, está afectando nuestro entorno, aún cuando nosotros solamente podemos operar de forma lineal. ¿Qué es eso que se está comportando como granos de arroz? La tecnología, dice Hernán. La tecnología es el medio, sí. La tecnología nos está habilitando algo muy importante, que es nuestra capacidad de generar información, documentarla y compartirla a bajo costo. Este es un dato del año pasado, que por cada minuto vivido entre nosotros, se suben 720 horas de contenido nuevo a YouTube. Increíble, ¿no? Este número parece, en una hora que estuvimos charlando, ¿sí? Se subieron 720 por 60 horas de contenido de video a YouTube nuevo. ¿Y qué nos pasa con esto? ¿Qué pasa cuando las personas accedemos a información? ¿Qué cambia? Nos vemos obligados, la experiencia, me encanta David, nos vemos obligados a tomar decisiones. La información nos obliga a tomar decisiones. Una decisión puede ser no prestar atención a esa información, pero ella es una decisión por haber tenido acceso a la información. Este aparatito nos volvió a todos personas conectadas 24/7 con cualquier persona del mundo, en cualquier momento del mundo. Y no nos damos cuenta que eso altera los ciclos de cambio de las personas. Estamos viviendo una era en donde los procesos de cambio se vuelven cada vez más cortos. Y eso altera principalmente cómo nos comportamos socialmente. Es más, hoy en día, y creo que lo han visto todos los que son padres, les pasa, se está empezando a discutir cuándo arranca la adolescencia en los chicos. Estamos empezando a ver chicos cada vez más chicos en edad biológica, comenzando un proceso de adolescencia. Ni hablar que lo que pasó en la pandemia. Y después, esas son las personas que nosotros tenemos que liderar, ¿no? Digo, en distintas edades. Yo siempre comento, yo hace 10 años que doy clase de grado. Realmente les digo, yo hoy no sé cómo llamarle la atención a un chico de 18 años. No tengo idea. Los chicos de 18 años de hoy no son nada que ver a los chicos de 18 años hace 10 años atrás. Bueno, nada que ver. Hay ciertas similitudes, pero cambiaron en su forma de entender el mundo, de comportarse, de comunicarse. Y eso pone un desafío en un liderazgo, ¿no? Del tipo que sea, en el rol que sea. Y esto es importante entenderlo, porque tengo que saber que vivimos en algo que llamamos siglo VUCA. Estamos inmersos en este siglo, que es el siglo de mayor volatilidad, mayor incertidumbre, mayor complejidad y mayor ambigüedad que hayamos vivido como personas en nuestra historia. Y esto nos lleva a repensar cómo lidero en este entorno. Porque nuestros
aprendizajes y nuestros líderes, cuando nosotros éramos jóvenes, vivían en un mundo más lento. No digo que fuese mejor ni peor. Trato de evitar juzgarlo. Tengo mi opinión formada, pero la charlamos después. Pero sí era más lento. Y esa lentitud generaba otro tipo de interacciones sociales. Hoy vivimos en un mundo en donde todo cambia demasiado rápido, donde la atención se pierde demasiado rápido, donde el objetivo por llegar a un lugar se genera mucha ansiedad, y en donde por lograr esa ansiedad muchas veces matamos los procesos. Y el liderazgo nuestro está inmerso en esta realidad. Y no podemos obviar esto al momento de hablar de liderazgo. Si quieren, como el peor mensaje que les vengo a dar es que el cambio nunca fue tan lento como es hoy, ¿no? Digo, este es un proceso que vemos cada vez más acelerado, más rápido, ¿sí? Entonces nos obliga a pensar dónde estamos parados. Dicho esto, les quiero compartir un video, que es mi video preferido sobre el liderazgo, y que challengeé un poco que estemos hablando de liderazgo ahora, pero creo que da pie a decir en este contexto qué es liderar. Dura 3 minutos, espero que no sean como mis alumnos de 18 años y se banquen 3 minutos de video y no me digan que es un montón. Pero no es un TikTok, pero está casi, ¿sí? Veamos el video un segundo y compartimos. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not 2 nuts, 3 is a crowd, and a crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So, over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that at TED. Moteado, bien. Interesante, ¿no? ¿Con qué me quiero quedar de este video? Parece muy importante que ahora, a partir de ahora, cuando conversemos sobre algunas formas o algunos conceptos que quizás un líder, en este contexto busca, tiene que tener,
Recordemos que lo más importante no es que ustedes lo hagan, sino que consigan que sus seguidores lo hagan. Una sola persona hoy en día, en este mundo que cambia de esta manera, no lidera por sí sola. Ustedes van a llegar a algunas personas de su equipo. Y van a ser esas personas que van a ser los líderes de otras personas, que van a ser los líderes de otras personas, que van a ser los líderes de otras personas. Entonces es muy importante que cuando ustedes, o mi idea es que cuando estén escuchando algunos de estos conceptos, no piensen solo cómo ustedes lo aplicarían, sino cómo dan lugar a que otros lo apliquen con su manera dentro de su equipo. En un entorno complejo como el que estamos viviendo, el liderazgo es colaborativo. Y el liderazgo es co-creado con todo tu equipo. Con tus pares, con la gente que trabaja, escuchándote a vos como tu líder jerárquico. Y no es un liderazgo de uno o de dos personas. Si se fijan, para mí lo más importante de ese video es que el seguidor, el primero que se suma a bailar, no baila igual que el líder primero. Comparte formas, están bailando de una manera particular, pero no igual. La pregunta es, ¿cómo hago como líder para permitirle que todos los que están dentro de mi equipo sigan una cierta visión, pero lo hagan de una manera propia que pueda contagiar a otros para que también la sigan? Dicho esto, doy paso a cómo pensar este liderazgo, perdón que voy a cerrar el video, este liderazgo en momentos de cambio, ¿no? Cómo liderar en entornos complejos. ¿Sí? Y vuelvo a presentarles. Sebas lo mencionó, lo quiero volver a tomar. El principal valor que por lo menos yo trabajo con mis equipos y que enseño en las distintas empresas donde voy, es el tema de la vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Por qué la vulnerabilidad como principio? Yo les compartí lo de Buca y les puse esa frase de el cambio nunca va a ser más lento de lo que soy, porque lo que quiero generar en cada uno de ustedes es la percepción de que no tenemos control sobre lo que está pasando. En el momento que creemos como líderes que podemos controlar las variables de nuestro equipo, perdemos la capacidad de ser vulnerables. La vulnerabilidad es nuestra capacidad de aceptar que el control es solo una ilusión. Y que en realidad la gestión de un líder en un entorno como el que es hoy es el que es capaz de ajustarse a cada cambio, sabiendo que va a haber un cambio que no pudo predecir. Nos podemos pasar horas analizando un equipo, analizando las personalidades, analizando su comportamiento. Y un solo mensaje de texto, un WhatsApp, una charla, una mala comunicación, alterar toda la dinámica de ese equipo y que nunca vuelva a ser igual. Como líderes tenemos que abrazar esto, incomodarnos con esa vulnerabilidad que nos genera y aceptar que estamos obligados a abandonar la ilusión de control del líder. ¿Qué nos lleva este abandono de la ilusión de control? Mucha más presencia en el presente, ¿no? Nos lleva a los próximos valores que vamos a hablar, pero tiene que ver con estar mucho más activo, ¿no? Con una escucha más activa de lo que está ocurriendo en cada momento del tiempo. Abandonar un poco los planes y pasar a la prueba y el error. Obviamente el plan, y a mí me gustaba esto que decía Sebastián, ¿no? Hacia dónde quiero ir es fundamental. Pero el camino en un mundo buca cada vez se construye más en el día a día, semana a semana. Es difícil construirlo desde una planificación completa. Obviamente hay variables que son más estables. Yo puedo planificar una rutina de entrenamiento, puedo planificar una sesión de análisis de videos, eso se puede planificar. Pero la dinámica del equipo, no. Y ahí es donde el liderazgo tiene que estar presente y tiene que ser vulnerable. Por favor, frénenme, pongan chat lo que quieran, que creo que alimenta, que nutre. El segundo punto tiene que ver con disminuir las amenazas. Seguramente, algunos de ustedes, o quizás todos, han pasado por un momento social en el cual se sintieron amenazados.
Amenazados puede ser en una fiesta, cuando quisieron hablar con una persona que les gustaba y tenían miedo a ser rechazados. Puede ser en el trabajo, cuando un jefe o un coordinador los expuso. Pudo ser en la vida familiar, cuando un pariente en una reunión incómoda no para de discutir. No importa. Distintos momentos. ¿Qué pasa cuando los seres humanos nos sentimos amenazados? Cuando las personas nos sentimos amenazados, tendemos a quedarnos en lo conocido. Nos aferramos a esos lugares de confort. Cuando hablamos de liderar, disminuir las amenazas lo que permite es aumentar las probabilidades de que la gente se vuelva vulnerable y flexible frente al cambio. Pero esto no quiero dejarlo en algo abstracto. Yo les quiero regalar uno de los modelos de neuroliderazgo que más apliqué en mi vida y que mejores resultados me dio. El modelo se llama modelo SCARF. ¿Sí? El modelo SCARF es un modelo creado por David Rock, en donde lo que estudió era cuáles eran los 5 dominios sociales que más afectaban al momento de hablar de amenazas en las personas. Dicho de otra manera, ¿cuáles son los elementos que están en un ambiente social que a una persona le pueden disparar el sentido de amenaza y riesgo en el cerebro? Este modelo lo que nos dice, y mucho de esto excede al modelo, ¿no? Es una cuestión más de estudios, es que cuando uno se siente amenazado o recompensado, el opuesto, el cuerpo no puede diferenciarlo de algo mental o físico. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me siento amenazado por mi líder, es muy similar a si me siento amenazado por un ladrón. La reacción química de mi cuerpo. ¿Okay? Esa amenaza me afecta de una manera muy, muy similar. ¿Sí? Paraliza, aumenta la adrenalina, tiene un montón de variables que se generan a partir de esa amenaza. Obviamente, a mayor sensación de amenaza, mayor es la intensidad. Y lamentablemente, o no, nuestro cerebro está más preparado para prestarle más atención a las amenazas que a las recompensas. ¿Sí? Es una manera de preservación, ¿no? El tema de cuando hay amenaza reacciono más que con las recompensas, pues es una manera de cuidarme frente a esa amenaza. Entonces, ¿qué nos dice este modelo? Este modelo nos dice que frente a una situación cambiante, desafiante, yo como líder debería intentar disminuir al máximo las amenazas que mi equipo puede sentir. Y nos dice que esos 5 patrones que más afectan mis amenazas sociales son el estatus, la certeza, la autonomía, los vínculos y la justicia. Y acá quiero ser muy claro. Estos 5 dominios nos afectan a todos. Toda persona en un equipo se va a sentir más seguro si percibe, ¿no? Por esa percepción personal, que tiene estatus en el equipo. ¿Qué es estatus? Que es valorado en su rol por sus compañeros. ¿Sí? Que entiende que el resto valora su presencia en ese equipo y que sabe por qué está ahí, y los demás lo respetan, lo valoran, lo admiran, lo quieren. Que tiene certeza de para qué está ahí y hacia dónde va. Que tiene cierto grado de autonomía para poder, en esa ejecución de tareas, poder ser esa persona quien pone parte de él o ella en su ejecución. Que tiene vínculos con las demás personas de respeto, de cercanía, de buen trato. Y que entiende que las recompensas y los castigos se distribuyen de una manera justa. Esto afecta a todas las personas. Lo que sí es verdad es que no a todos nos afectan todas por igual. Y acá viene lo interesante de este modelo. En este link yo les voy a hacer llegar la presentación para que lo puedan hacer tranquilos y además les voy a mandar el test en español traducido para que lo puedan hacer también en español. En internet lo puedan hacer en inglés. ¿Bien? Básicamente, uno puede a través de ciertas preguntas y respuestas poder identificar cuáles son aquellos atributos que más lo afectan.
Les voy a contar en mi caso, solamente por si les divierte. En mi caso, a mí, la autonomía y la justicia son las dos variables que más me afectan emocionalmente. ¿Qué significa que más me afectan emocionalmente? Significan que cuando yo me enfrento a una situación o un equipo en donde yo percibo baja capacidad de autonomía, me afecta mucho negativamente. Cuando entro en un equipo y veo que la justicia no es a mi criterio justa, me siento muy amenazado. En cambio, en un equipo en el cual yo no siento tener estatus, obvio que lo prefiero, pero no tenerlo no me afecta tanto negativamente. Eso es lo que dice este modelo, ¿sí? Está hablando de cuáles son las que más te afectan, todas afectan, pero cuáles tenés más preponderancia, ¿bien? Entonces, si ustedes después hacen el test, lo que van a poder encontrar es cuáles son las variables que más te impactan a vos y cuál menos. Más allá del test, yo siempre digo, no es para ti, pero no deja de ser un test. Yo creo que si uno hace un poquito de autoconocimiento, puede identificar rápidamente, les diría, de esas 5 variables, cuál es aquella que más los suele afectar, ¿no? Que es, bueno, cuando yo entro a un equipo, ¿no? Yo a veces lo hago con ejemplos simples, a mis amigos se lo contaba. Vas a jugar al fútbol por primera vez. ¿Vieron que hay gente que es crack, pero los primeros partidos no aparece en un nuevo grupo? ¿Le cuesta? Porque si no, PTP es bueno, ¿eh? Bueno, en general esa gente, por ejemplo, el estatus es algo que le es relevante. ¿Qué le pasa? No se siente todavía una pieza importante en el equipo y eso afecta su rendimiento. Se cohíbe, se siente alejado, ¿no? Entonces es algo que uno detecta rápidamente, visualmente en una persona. Hay gente, yo siempre cargaba a mi expareja, que ella se anotaba un curso y 3 días antes llamaba y decía, ¿empieza? ¿Está confirmado? ¿No? Certezas. Hay gente que cuando decís, vamos a hacer tal cosa, te pregunta, ¿y cómo? ¿Y para qué? ¿Y cuándo va a terminar? ¿Y cómo lo vamos a medir? Y hay gente que te dice que, dale, perfecto, voy. Naturalmente uno puede reconocer a una persona que busca más certezas que otros. Todos las queremos. Hay gente que convive mejor o peor con las certezas. Autonomía. Eso en los hijos se ve todo el tiempo, ¿no? Ahí cuando decís, vos apenas le quitas el cómo, se vuelven locos. No, pero déjame a mí. Yo quiero, ¿no? Y hay otros que obviamente quizás quieren, pero se pueden adaptar mejor a una modalidad estipulada. Vínculos. ¿Quién no tuvo ese líder, ese jefe, que todo el tiempo está generando espacio de comunicación en el equipo, la charla fuera del coso, el asado, la reunión, el cumpleaños que lleva la torta, ¿no? Que promueve eso? Y hay personas que ni bola. Yo siempre cuento esto personal, me gusta hacerlo personal para que a veces es más fácil hablarlo. Yo soy capitán de mi equipo de fútbol y de verdad no sé ni el cumpleaños, ni el trabajo de ninguno de mis compañeros hace más de 5 años de trabajo. No me importa. Y ellos me han elegido como capitán. Soy una persona con 0 vínculos dentro de lo que hago. No me interesan, me cuestan. Me aboco a la tarea. No digo que es algo bueno, pero es que no lo necesito. Por suerte, mi subcapitán, elegido a propósito, es 100% vincular y asegura que el equipo cuente espacios de vinculación, ¿no? Y es el que se acuerda de mandar los mensajes de cumpleaños, de todo lo que hay que hacer que yo me olvido. ¿Por qué me olvido? Porque para mí no son tan importantes. Lo que es importante saber es que como líder tengo que entender que para otros sí lo son. Y la justicia, ¿no? La justicia es esa equidad que tenemos. Entonces, ¿qué es lo importante de este modelo? Lo importante de este modelo es primero reconocerse uno como líder, cuáles variables lo afectan, y luego su equipo. Entonces, yo les mando el test para que ustedes supongan a todo su equipo, así funciona. Y cada uno pueda identificar cuál es la variable o las 2 variables que más lo afectan emocionalmente. Y a partir de eso, como líder, tenés estos tips. Hay veces que es difícil transmitir desde una charla el impacto de ciertas herramientas. Nada, y créanme que trabajando en estos temas, trabajando en distintas compañías en Latinoamérica, viajando mucho, he probado muchos modelos de liderazgo. Ninguno me dio efecto positivo tan rápido y tan fácil como este. Yo los invito a que lo prueben. Hay empresas que lo han estipulado como una regla, como un modelo global, como Disney, al momento de gestionar. En donde como líder veo a mi equipo y me junto y le pregunto a cada uno
¿Qué sos? ¿Qué sos? Soy estatus y justicia. Yo en mi caso soy autonomía y justicia. Te estoy diciendo a vos, líder, que esos son los dos patrones que a mí más me afectan cuando no se respetan. Y vos como líder, ¿qué podés saber? Que con la gente que sea estatus, que más le afecte la falta de estatus, el feedback sobre su comportamiento, su tarea y sobre todo sobre sus logros es fundamental. Para todos es fundamental, pero para esa gente es más importante aún. Que habilitar a esa gente a tener retos por arriba de su expertise es fundamental para mantenerlo enganchado y promovido. Y que darle tareas en donde se puedan volver masters dentro del equipo es esencial. De vuelta, esto lo pueden hacer con todos, pero principalmente con ellos. Esto lo usamos en el River que ascendió de la B a la primera. Era muy interesante ver cómo cuando pudimos descubrir en cada jugador que era, empezó a cambiar el mensaje del entrenador a cada jugador. ¿Cuál era la conversación previa del partido? ¿Cómo se estipulaba? ¿Cómo separábamos en los entrenamientos personas que eran contraproducentes dado esto? Porque había jugadores con mucho ego, que quizás marcaban mucho el estatus, y a la gente que le afectaba el estatus se veía muy disminuido. Esto te permite empezar a cambiar hasta los grupos de entrenamiento. ¿Cómo los conecto? ¿A quién junto con quién? ¿A quién trato de alejar? ¿En dónde intervengo más? ¿En dónde menos? Además de estatus, certeza. Cuando hay certeza, dos cosas muy importantes. Primera, como líder, frente a la incertidumbre, comunicarla. Es fundamental que el líder diga, no sé. Y que comente cómo va a hacer para averiguar esa respuesta. No sé qué va a pasar, voy a hacer esto para averiguarlo. ¿Sí? Entonces, es muy importante comunicar lo que no sé. Y después, obviamente, dentro de lo que sí sé, tratar de establecer distintos canales de diálogo y no establecer siempre el mismo canal para todo el equipo. Hay gente que le alcanza con una charla grupal y hay gente que necesita charlas individuales. Habiliten distintos canales para sus distintos compañeros o colegas. Autonomía. A la gente que necesita fomentar la delegación de tareas, que elijan cómo hacerlo. Habilitar opciones y darle posibilidad de controlar sus avances y poder tomar decisiones a partir de esos avances. No sean siempre una caja negra. No lideren desde el desconocimiento del otro. Denle la posibilidad de ejecutar. Hay un plan, preséntenlo. Permite que quien lo necesita pruebe y modifique cosas. Obviamente, síganlo, evalúenlo, ayúdenlo a cambiar, pero denle a algunas personas la posibilidad de ser dueños del proceso, porque lo necesitan para bajar sus amenazas. 3, relaciones. Como les dije, no es mi expertise, pero genérenlas. Generen los espacios en donde se puedan vincular por fuera de la tarea que los aboca, que los convoca, ¿no? Esto en general en el mundo del deporte está bastante presente y bastante obvio. En el mundo de las empresas tengo que hacer más hincapié acá porque a veces falta más de lo que debería. Y la justicia. La justicia obviamente es un rasgo que no es fijo, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de justicia acá, hablamos de reglas claras y transparentes. Lo que habla este modelo es la importancia de establecer formas de evaluación y distribución claras para todo el mundo. Puede que una persona no comparta la regla, pero si la regla es clara, es justo. Tómense el tiempo de establecer el manifiesto de cómo se trabaja en su equipo. Tómense el trabajo de establecer los valores, la medición, de comunicarlos y dejar claro cómo van o qué variables van a utilizar para tomar decisiones. No sean una caja negra de decisiones. Expliquen el proceso. Después se puede estar de acuerdo o no, no importa. Ustedes son líderes y nunca van a lograr que todos estén de acuerdo. Pero sí pueden lograr que todos vean que es justo. Que es justo basado en las variables que ustedes definieron que iban a considerar. Puedo estar en desacuerdo sobre la variable. Pero si la variable estuvo dicha, es la variable que estaba presente. Y eso es fundamental. Hablé de promover la vulnerabilidad, hablé de disminuir amenazas con el modelo SCAR.
La tercera es la empatía. Y acá, Sebas, te pido perdón, pero voy a agregarle algo a tu definición de empatía. Por lo menos como la entiendo yo y como la promuevo yo, la empatía no es solamente poder comprender e inferir lo que le sucede al otro, sino que es actuar en consecuencia de eso. No alcanza con comprender lo que ocurre, sino tener un comportamiento adecuado a esa comprensión de lo que ocurre. Está lleno de líderes que escuchan, que entienden, pero que no están dispuestos a cambiar ni un centímetro de su postura a partir de esa escucha, de ese entendimiento. Entonces la empatía requiere una adaptación de las dos partes. No significa hacer lo que el otro quiere. Significa que yo estoy tomando una posición, dado que entiendo lo que le sucede al otro. Entender lo que le sucede al otro para sostener mi posición no es lo que yo promuevo como empatía. Esta definición no es mía, es de una organización que se llama Ashoka. Es una organización de innovación social, la más grande en todo el mundo, es la ONG más grande de todo el mundo, que plantea este concepto de que empatizar es tener la capacidad de sentir, entender, inferir lo que le ocurre al otro y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, agregarle ese acto en relación. Y para mí, les traigo este ejemplo del mundo de los negocios, porque me parece fantástico. Este es un recorte de un mail sacado de Google del 2008. ¿Todos usaron Google alguna vez? Díganme que sí, por favor. Háganme dedito. ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Googlearon? Bien. Este mail, traducido al español, dice: si los usuarios no pueden escribir, es nuestro problema. Si no saben hacer una consulta, es nuestro problema. Si no saben qué palabra usar, es nuestro problema. Si no pueden hablar el lenguaje, es nuestro problema. ¿Por qué es tan importante este mail que le manda una VP de producto a su equipo? Ella cuenta que el equipo le decía que no se alcanzaban ciertos resultados de negocio, no porque el buscador funcionara mal, sino porque la gente buscaba mal. Entonces, el buscador busca bien, pero hay que poner la palabra correcta. ¿Cómo voy a buscar si la palabra es incorrecta? El buscador busca bien, pero hay que escribir la palabra bien. Si la escribí mal, no la va a encontrar. Eso es lo que esta gente decía. Y esta mujer respondió esto. Y esto para mí es definición de empatía. Entiendo lo que le pasa al otro, pero me hago cargo. En este caso, desde un lugar de una empresa. ¿Y qué tiene hoy Google ya hace tiempo? Quisiste decir, cuando principias mal te ofrece soluciones. El traductor de Google. El I'm feeling lucky, que es que busque Google por vos y no sabes cómo buscar. Todas funcionalidades que no existían hasta que no nos hicimos cargo nosotros de que lo que le pasa al otro también es responsabilidad mía. Sí, yo puedo decir, bueno, es él el que no viene a entrenar, es él el que no se motiva, es él el... Es verdad. Seguramente sea cierto. El problema es qué hacemos nosotros como él. El problema es cómo nosotros hacemos carne de esa situación y lo hacemos propio para cambiar. Para llegar a eso, como líderes, no podemos quedarnos con solo la acción de la persona, sino tenemos que meter en el cómo y en el por qué. ¿No? Parte del secreto de un liderazgo en entornos complejos, en un entorno VUCA, es poder llegar a la profundidad, a la raíz de esa acción. Y entender para qué o por qué es que toma esa decisión. ¿Cuál es la emoción que está predominando? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la creencia que esa persona tiene, por la cual tiene un comportamiento que lo lleva a hacer algo de determinada manera? No puedo liderar sin ese entendimiento. Una vez que entiendo eso, actúo en consecuencia. Y el cuarto punto que les quiero compartir es la creatividad. Como les dije antes, y por eso mostré el video, creo fervientemente que en un entorno con el nivel de complejidad que tenemos hoy, y ni hablar en este país, pero en general, el liderazgo se co-crea, no es de una única persona, y está co-creado con tus propios seguidores. Ahora, para que esos seguidores puedan liderar, hay que habilitar la creatividad. Entonces quiero hablar un poquito de la creatividad y quiero cerrar esta charla hablando de la creatividad como habilidad fundamental de un liderazgo co-creado.
Entonces, ¿cómo funciona la creatividad? Los voy a invitar a cerrar los ojos por un minuto, por unos segundos. Confíen en mí, no les va a pasar nada. Cierren los ojos. Se pueden quedar dormidos quizás, pero nada más. Les voy a pedir que visualicen una puesta de sol. Traten de ver esa puesta de sol y cuando lo tengan, levanten la mano con los ojos cerrados para que yo sepa que la están viendo, ¿no? Traten de visualizar esa puesta de sol. Unos segundos más, voy a darle algunos. Bien. Abran los ojos. Quiero saber cuántos de ustedes vieron una puesta de sol atrás de las montañas o atrás del agua. Manos arriba, por favor. ¿Okay? ¿En la ciudad o en el campo? ¿Alguno de ustedes vio una puesta de sol de 3 soles cayendo al mismo tiempo? Yo soy el mar, perfecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no vemos puesta de sol de 3 soles, de 10 soles, de 15 soles? Porque vivimos una realidad de un sol. Y nuestro cerebro ordena la información por probabilidad de ocurrencia. Entonces, la puesta de sol que ustedes vieron son puestas de sol conocidas, que existen. Yo les pido una tarea y sucede algo con una respuesta probable. Si yo les pregunto, les digo, me compré una mascota, ¿qué animales les vienen a la cabeza rápidamente? Perro, gato, pajarito, pez. Difícilmente alguno piense un leopardo. Sí, quizás en Nat Geo alguna vez veamos a algún tipo que tiene de mascota leopardos, pero no es lo frecuente. Nuestro cerebro ordena la información a través de la probabilidad de ocurrencia. Cuando somos chicos, ¿sí? Nuestro cerebro lo que hace es dar todo como posibilidad. Pero a medida que vamos creciendo, esa información se va ordenando. ¿Les han contado el experimento de los 5 monos y las bananas? ¿No? Yo creo que este experimento define muy bien nuestro comportamiento y está bueno para entender cómo funciona nuestro cerebro. Una jaula, 5 monos, una escalera, unas bananas. Mono sube las escaleras, agarra las bananas. Al momento que eso ocurre, la gente que está haciendo el experimento moja con agua fría a los 4 monos que están abajo de la escalera. Pasa un día, ponen bananas, sube, se repite la secuencia, mojan a los que están abajo. Luego de varias veces de hacerlo, los monos no permiten que ningún mono suba a buscar las bananas. ¿Por qué? Porque la experiencia les explicó que cada vez que alguno toca la banana, ellos se mojan. Hasta ahí es parecido a lo de Pavlov, en donde demostró que nosotros, nuestro cerebro, puede predecir un hecho futuro a través de su experiencia. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de este ejercicio? Sacan un mono y ponen uno nuevo. ¿Y qué hace ese mono nuevo? Sube a buscar la banana, ¿cierto? ¿Y qué hacen los 4 que están adentro? Lo frenan. Lo hacen tantas veces hasta que ese mono deja de intentar hacerlo. Luego, sacan a otro mono. Pasa lo mismo. Lo interesante es que el otro mono, el que entró antes, también lo frena. Van cambiando cada mono hasta que quedan 5 monos en la jaula que jamás ninguno se mojó y ninguno le permite al otro subirse a buscar las bananas. Esto nos dice que nosotros no estamos condicionados solo por nuestra experiencia, sino por la experiencia del grupo. Como líderes, cuando alguien entra a nuestro equipo, automáticamente tenemos que saber que está comprando la experiencia de nuestro equipo. Si nosotros matamos su posibilidad creativa, en poco tiempo va a ser igual, exactamente, hay que dejar lo que se moje. Va a ser uno más de nuestra manada, con los vicios y las cosas positivas del comportamiento de esa manada, aunque no sepa ni por qué se comporta así. En un mundo tan cambiante esto es muy peligroso, porque lo que hace VUCA es decirnos que cada vez más rápido cambiaron las reglas de juego y ya nadie te va a mojar para ir a buscar las bananas.
y nosotros quizás no le estamos permitiendo a nuestro equipo ir a buscar las bananas, ya ni sabemos nosotros por qué. Todo esto, sumado a la escuela, y les recomiendo esta charla, de Ken Robbins, le llama La Escuela Mata la Creatividad, sumado a la escuela, a la universidad, sumado a todo lo que nos rodea, va limitando nuestra forma de pensar y va congelando nuestros pensamientos. No sé si vos, Seba, ya le comentaste este dato, a vos te encanta, pero básicamente, a los 5 años, bajo un mismo test, el 98% de los estudiantes logran resolver el problema como genios creativos para ese test. Ese mismo test, tomado en adultos, solo el 2% lo resuelve de una manera diferente. Vamos perdiendo la posibilidad de probar alternativas y nos vamos volviendo cada vez más seres eficientes, que responden frente a lo probable, que buscan en su experiencia la manera más probable de resolver esto. Pero como les dije al principio, vivimos en un mundo donde cada vez más rápido cambian las reglas de juego y nuestra experiencia se vuelve obsoleta. Abracemos a los integrantes de nuestro equipo como la fuente de inspiración de cómo cambiamos las normas de trabajo. ¿Cuándo empieza el proceso creativo? Traten de resolver el siguiente ejercicio. Díganme cuáles son en la tercera figura, las ventanas que deben pintarse de negro para seguir el patrón establecido. Piénsenlo. La respuesta es una y única. ¿Cuáles son las ventanas que hay que pintar de negras para mantener el mismo patrón de negras en ese recorrido? Las del medio, dice Daniel. La respuesta es esta. Si la pregunta es ¿por qué? Miren las ventanas blancas. ¿Habían notado que se formaba un 2, un 4 y un 8? Si ahora vuelvo, lo van a ver perfecto, ¿no? El 2, el 4 y el 8. Ahora, yo los engañé. Yo les dije que miren las ventanas negras. Al decirles que miren las ventanas negras, perdieron la visibilidad del resto. Entonces, ¿dónde empieza un proceso creativo? El proceso creativo ocurre cuando no logro resolver un problema desde la lógica lineal. Si yo les he dado más tiempo, y esta charla fue un poco más larga, les aseguro que en algún momento se sienten cansados de mirar las negras y de llevar las blancas, y automáticamente la respuesta aparecerá en sus ojos. No va a ser la primera respuesta. Siempre nuestro cerebro va a ir al pensamiento lineal que va por la experiencia. Como líderes, tenemos que habilitar a nuestros equipos a salir de ese patrón. La forma de hacerlo, habilitando a los followers a traer iniciativas frescas al equipo. Entonces tengo que llevar al pensamiento lateral, al pensamiento asociativo, que surge de la combinación de experiencias. ¿Sí? A mí me gusta mucho esta frase que dice que la creatividad, ¿no?, es básicamente una librería de información ordenada por prioridades que se abrieron los cajones y los tiramos al piso y permitimos que se mezclen. Siempre voy a crear desde mi experiencia. El secreto en la creatividad es combinar experiencias desconectadas en sí mismas y permitir que aparezcan pensamientos nuevos. Los equipos lo pueden hacer a partir de la experiencia de distintas personas. Es más fácil crear en equipo. Porque cada uno desde su mirada puede crear algo diferente en conjunto. Pero eso lo tengo que habilitar como líder. Entonces, tengo que romper con ese proceso lineal y los quiero dejar con algunos principios de cómo fomentar esta creatividad de manera bien directa. El primero es liberando tiempo. En esa foto dice, no gracias, estamos muy ocupados. Si nuestro tiempo con nuestro equipo lo dedicamos todo el tiempo hasta hacer las tareas planificadas, estipuladas, ya conocidas, no vamos a dar tiempo a la creatividad. Y lamentablemente los procesos creativos son procesos ineficientes. Abracen la ineficiencia. Abracen los tiempos muertos. Abracen esos tiempos que no se sabe para qué, porque ahí aparece la posibilidad de co-crear. Si siempre estamos ejecutando, nos es imposible explorar alternativas.
Sepan, y probablemente muchos lo hayan escuchado, que el proceso creativo ocurre luego de un estado alfa, que es un estado beta, perdón, que es un estado en el cual yo estoy en un momento tranquilo, de flow, en donde no estoy operando de forma consciente. ¿Sí? Es muy importante habilitar esos tiempos de calma mental para poder crear en conjunto. El punto 2 tiene que ser limitar de manera clara la búsqueda que tenemos. Todo proceso creativo requiere límites. La abundancia de variables genera ese conocido blanco del autor. Hay tantas variables al mismo tiempo que se mueven que me paraliza. Como líder, establece límites. Imaginen la creatividad como agua. Si los límites son muy chicos, no entra. Si son muy grandes, se estanca. Tiene que generar un caudal de agua, como un río. Que entre, que circule. Esos son los límites. Establezcan límites. Una vez que establezco los límites, abran la posibilidad de explorar. Esto es muy común en el deporte, gente que se inspiró de otros deportes para tomar prácticas. Gente como Sebastián, que invita a alguien del mundo de la innovación y los negocios a hablarles a ustedes. Esto tiene que ver con explorar. Escuchar cosas distintas. No necesariamente todo va a ser útil, pero va a abrir la posibilidad de crear combinaciones nuevas y diferentes. Entonces, habiliten en sus equipos esas búsquedas. Yo les doy una actividad que hago con mis equipos para que está buena. Es muy simple, que es una vez por semana, una persona de mi equipo tiene 10 minutos para contar algo nuevo que descubrió esa semana. Puede haberlo googleado, puede haber hecho una charla TED, la tiene que compartir al equipo. Y tiene que compartir porque cree que es interesante. Si en un equipo de 12 personas, te toca una vez cada 3 meses. Sin embargo, cada uno escuchó 11 cosas nuevas cada 3 meses. Son 10 minutos por semana. Pero genera una velocidad de información que fomenta el pensamiento creativo. El cuarto es animarnos a probar. A medida que fomentamos distintas respuestas, distintas pruebas, vamos rompiendo con estos patrones establecidos de límites. Anímense a jugar, a volver al juego como parte de una prueba. Y cuando digo juego me refiero al juego en lo que les cuesta jugar. Donde sabemos jugar es fácil jugar. Temas donde nos cuesta jugar. Identifiquen como líderes dónde les cuesta soltar el control. Y ahí jueguen más que nunca. Habiliten a otros a probar alternativas y ver qué pasa. Anímense a ver qué pasa a través del juego. Me encanta esta frase. Ese es el Chacho Caudé de espalda. Gambetea carajo, me hago cargo yo si la perdés. ¿No? ¿Qué le está diciendo? Probá. Yo como líder te apoyo. Esto es importante al momento de fomentar la creatividad. Animarse a darle espacio a los otros para que prueben. Y por último, aprender realmente del error. Métanse en Fuck Up Nights. Fuck Up Nights es un movimiento global en más de 170 ciudades del mundo que promueve e invita a gente del mundo de los emprendimientos, que es mi mundo, a contar sus fracasos, no sus éxitos. Que invita a reflexionar sobre qué nos pasa cuando nos equivocamos. Y a mí, acá me gusta cerrar con una frase que se la escuché decir a Velasco, entrenador de vóley, que dijo: un gran líder no es quien cambia frente a los fracasos o los errores, sino quien cambia en las victorias, pues detectó todos esos errores que pasaron inadvertidos por el resultado final, los que están ahí presentes. El secreto de un buen líder es quien puede encontrar en las victorias los errores para cambiar a tiempo. Y no esperar a que el fracaso te obligue a cambiar. El error es parte de un proceso creativo. Y por tanto es parte de un liderazgo co-creado. No existe la posibilidad de co-crear y de dar espacio a un seguidor, a un follower, como decía el video que arrancamos, si no damos espacio al error. De mi parte, agradecerles y aprovechar estos últimos 10 minutos para, como hicimos con Sebas, en su momento, abrir a comentarios, dudas, todo aquello que ustedes quieran, bienvenido sea.
Magistral, Nano, espectacular. Mientras aparecen algunas preguntas o comentarios, agradecerle a Nano, agradecer a ustedes también su atención. Recordarles, el lunes que viene tenemos la última clase sobre cómo cultivar una cultura del encuentro, justamente con García Pintos. Y mencionar que una vez finalizado el curso, a partir del 1 de septiembre van a tener la oportunidad, aquellas personas que no hayan podido completar los exámenes o no hayan obtenido la nota mínima para aprobar, volver a hacerlo a partir del 1 de septiembre. ¿Sí? Bueno, ahí veo que empezaron a aparecer algunas consultas, ¿no? Manu. Sí, más que nada agradecimientos, ¿no? De todo, que la gran mayoría le resultó muy bueno, muy positivo. Ahí hay una consulta de Facundo para Nano. Si sugerís hacer el test y en base a los resultados dividir los grupos de entrenamiento. Lo más importante, para como primer paso, ya les acabo de juntar en el chat, igual después se lo mando también a Manu, pero en el chat les acabo de juntar el test en español y la tabla de resultados, ¿sí?, del test. Les quiero mostrar un segundo cómo contestar el test para que no haya equivocaciones. O sea que tengo 10 minutitos, aprovecho, perdón. Este es el test, ¿sí? Lo primero importante, acá están las preguntas, algunas cuestiones importantes. Primero, pueden contestar más de una respuesta posible, ¿ok? ¿Sí? Pueden responder 2 opciones. Lo importante es que contesten lo que harían, no lo que hacen. Este test trata de ver cuál es tu respuesta emocional, no racional. Entonces, si la opción dice, invento, le pegaría, y la opción otra dice, hablo cordialmente con la persona, hay gente que realmente le nace primero hablar, y otro que le nacería pegarle. Pongan, le pegaría, ¿ok? Porque esto importa qué realmente te nace hacer. ¿Bien? Una vez que contestan las preguntas, ¿sí? Todas estas preguntas, las 14 preguntas, van al otro documento que les acabo de compartir en el chat, que igual se da vuelta, se lo voy a mandar a Manu, quédense tranquilos, que es este. Y van a ver, en la pregunta 1, ¿qué respondí? Y quizás respondí la respuesta E y la respuesta B. Entonces tengo un puntito en relaciones y un puntito en estatus. En la pregunta 2 contesté solo la C. Entonces tengo un puntito más en relaciones. En la pregunta 3 contesté A. Entonces tengo un puntito más en justicia. ¿Ok? Cuando termino, me va a decir cuántos puntos tengo de estatus, cuánto de certeza, cuánto de autonomía, cuánto de relaciones y cuánto de justicia. En general hay 2 que sobresalen sobre el resto. ¿Bien? En general, un resultado típico es 6, 6, 3, 2, 2, 7, 5, 1, 2, 2. ¿Ok? Eso es en general lo que ocurre. Hay veces, sépalo, hay gente que le pasa que le da 4, 4, 4, 4, 4. A veces pasa. Hagan un poco de autoconocimiento y digan, bueno, ¿cuál realmente me afecta más? Lo hago yo y lo hace mi equipo. Y primer paso es una reunión donde cada uno comparte sus resultados y dice en qué situación del equipo vio a eso manifestarse. Arranquen por ahí. Van a ver que solo esa conversación a ustedes como líderes nos va a permitir empezar a decir, ok, cuidado con esto. Ah, ok, a vos te hago trabajar más acá. Ah, ok, vos, solo esa reunión y después empezar a trabajar. Y lo que yo hago con mi equipo es habilitar que de ahí en adelante, si hay una situación que está levantándote esa sensación, vale la mano levantar la mano y decir la palabra. Por ejemplo, estatus. Eso significa, estás afectando a mi estatus fuertemente, ¿no? Entonces, en algunas reuniones que está, o trabajos, momentos, vale decir como, che, justicia, punto, no tengo que decir más nada. Yo ya sé qué me está diciendo. Listo, lo tomo, vemos cómo lo trabajamos. ¿Ok? Ahí, Nano, hay una pregunta de Elo también. Que lo hagan de manera individual y que después lo compartan. Primero, si quieres, con vos de manera individual y después todos juntos. Pero hacelo todos juntos en algún momento. Porque lo interesante de esto es que todos seamos conscientes, porque lo que descubrimos con esto es que quizás tengo que tener cuidado con él en algunas cosas que con otros no, y que eso solo va a mejorar la comunicación. Hay un libro, no sé, seguramente lo leyeron, que se llama Herr Pep, de Guardiola, sobre Guardiola en el Bayern Múnich.
Y él no habla de este modelo, pero cuenta muchas cosas de cómo le comunica a distintos jugadores, y le juro que aplica 100% este modelo. Es como decir, él es una persona que necesita entender el porqué, entonces me siento, le explico. Esta es una persona que necesita sentir que lo domina él, entonces no le digo, pero hago que él crea que llegó a la conclusión, autonomía. Bueno, todo el tiempo, en el relato del libro, si conoces el modelo, vas identificando esto que te planteé, cómo hablarle a cada uno del equipo. También les voy a mandar la presentación. Se la estoy mandando acá por el chat, pero después se las hago llegar también por mail, no hay problema. ¿Algún comentario más, duda, como lo que quieran que les surja? Estamos dando, me parece. Bueno, 1.000.000 de gracias de nuevo. Como siempre, un genio total. Y gracias a todos por su participación. Nos vemos el lunes que viene, ¿les parece? Buena semana, descansen. Un abrazo enorme para todos. Mil gracias. Adiós.